KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 3 de junio, un día en el que, atención porque 100.620 nuevas vacunas fue autorizada a comprar el gobierno nacional. Esto en un momento en el que el fiscal de cuentas dice tener lista ya el informe sobre el proceso de indemnización y de modernización del transporte. Bueno, hablando de detenciones, ayer un capitán de la policía, un miembro del órgano judicial, varios carros, un funcionario del IDAN capturados, pues en una operación, una mega operación antidrogas, pues una cantidad considerable, no solamente 23 carros, y algunos de alta gama, sino también varias toneladas de drogas fueron incautadas. Pues destituida la defensora adjunta, Maribel Coco. Pues se te abrirá el concurso entonces para un nuevo defensor adjunto. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, un día en el que, hablando de derechos humanos, ¿qué está pasando en Nicaragua? Pues, y ahora esta nueva mancha al tigre con la inhabilitación de Cristiana Chamorros Barrios para este periodo presidencial. Eso con Perú en una recta final, pues, entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Bueno, y se están diciendo literalmente de todo. Don José, 3, 2, 6 y 1, las recomendaciones de KW Continente para el gordito del Zodíaco de mañana. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Muchas cosas que contarle en el mundo, mientras usted se toma su café, nos está mirando, está escuchando por radio, usted se informa aquí con los hechos. Dos noticias buenas de arranque. Quiero felicitar a mi amigo Rubén Blades, porque ha sido la persona del año 21 en los Latin Grammy. En los Latin Grammy. Honor que le hace a Panamá y honor merecido que tiene él. Una buena noticia. Dos, quiero felicitar, fíjese lo que le voy a decir con mucho cuidado, a la canciller Erika Moines. Ayer la vi en Bloomberg haciendo una presentación sobre Panamá con dos periodistas, Fernando, dos periodistas, mujeres también, que preguntan de verdad, de Bloomberg, que además saben de economía, y al fondo ella tenía las calificaciones de riesgo de Panamá, embajada, y preguntas duras y en un inglés fluido, pero más importante que la fluidez, porque ella es bilingüe, era la calidad del planteamiento que la señora canciller estaba haciendo frente a un interrogatorio fuerte, firme, pero objetivo. Ellos querían darle a ella la oportunidad de lucirse y, de hecho, la canciller panameña se lució ayer. Bueno, ayer, cuando fue ayer fue la entrevista. La felicito. Creo que ese argumento, ojalá lo pudiéramos ver nosotros aquí en Panamá, hecho por ella misma, que lo hizo excelentemente bien. Esa es la primera cosa que quiero decir de ella. Y separando eso, quiero expresarle también a la señora canciller que es importante, así como ella habló ayer y explicó con lujo de detalles Panamá, las oportunidades de Panamá, el futuro de nuestro país, incluso preguntas duras sobre cómo iban a invertir, ella lo hizo perfectamente bien. Pero quisiera decirle a la señora canciller que la política exterior de un país debe ser también expresión de la fortaleza de la nación. Por eso yo creo que es importante que la Cancillería panameña le solicite a la Cancillería de Guatemala el envío de los jóvenes Martinelli a Panamá. ¿Y por qué es importante? Porque ellos aquí tienen un proceso y ellos venían para acá y están detenidos allá por razones que incluso, desde mi punto de vista, violentan reglamentos del Parlamento Centroamericano, pero hay un problema político en el medio. Entonces Panamá no puede dejarse intimidar por esos problemas políticos. Fíjese lo que hizo la Cancillería de Bolivia frente a la detención del ex ministro de Justicia. No, de Justicia era de Justicia, creo que no. De Justicia, sí. Creo que era de Justicia. Que fue detenido allá por un robo que ahora el gobierno de los Estados Unidos confirma que este caballero ministro se quedó con la mitad de la coima de 2,5 millones, no lo repartió. Bien.
La Cancillería boliviana los reclama para que venga a Bolivia a rendir cuentas. Nosotros los debemos tener aquí. Y eso haría de nuestra política exterior, porque los panameños debemos sentirnos que, independientemente de nuestra posición política, de clase, racial, sexual, etc., el Estado panameño nos defiende a todos. Debería. No, debemos estar conscientes. Yo creo que una reflexión, porque en este problema, una cosa son los problemas políticos se resuelven políticamente. Y en el medio de esto hay un problema político. Y la Cancillería define problemas políticos. Si no, no tuviéramos en el mundo todas las discusiones son Política. de política exterior, de política, no de política partidaria. Esa es la diferencia. Y que los panameños nos sintamos que nuestro Estado es independiente. Fíjese el viacrucis que pasó este señor de la prensa, ¿cómo se llama? Que tenía un hijo preso allá en Estados Unidos. Wilfy Jiménez. ¿Se acuerda de él? Que yo recuerdo cuando hablé con él sobre este caso, la angustia de sentirse indefenso. Entonces yo creo que, ¿qué va a hacer después de la petición? ¿Qué va a hacer Guatemala? Ese es un problema de Guatemala. El problema de nosotros es el de nosotros. De manera que en medio de esta felicitación a la señora Canciller por su presentación de ayer, creo que este es un punto importante que debemos resolver, independientemente de qué piense los otros que están en contra de los jóvenes Martinelli y que tendrá sus derechos. Lo que no tiene derecho nadie es a creer que hay panameños de categoría A o categoría B de acuerdo a quien yo considere mi enemigo. No. Sí. Bien. Quiero señalar también una noticia que estremeció a Chile. Cuando el señor presidente Piñera decide que él va a enviar con carácter de urgencia una ley para legalizar el matrimonio igualitario. ¿Sabe eso? Sí, sí. El presidente Piñera, y eso ha creado un debate. Las mismas fuerzas políticas de él salieron a combatirlo. Pero este es un tema altamente conflictivo en términos de la opinión pública. Por eso que los derechos de las minorías no se resuelven así, que la mayoría van a votar para darle derechos a la minoría. No, no, los derechos de la minoría se reconocen y se acabó. Porque si no, entonces ¿cómo van a tener los derechos? Sí, nunca van a Nunca. poder. Tan simple como eso. Bien. Ahora veamos el problema político. Quizás, Fernando, estemos televidentes y radioescuchas. La noticia internacional más impactante en nuestro continente es la barbaridad política que ha hecho el señor Daniel Ortega y su combo con respecto a la detención domiciliaria de Cristiana Chamorro. Para los que no lo conocen, Cristiana Chamorro es la hija de Violeta, que fue expresidenta, de Pedro Joaquín y de Chamorro. ese gran periodista, Pedro Joaquín Chamorro, asesinado vilmente por la dictadura somocista. Y el asesinado de Pedro Joaquín disparó la chispa que movilizó la opinión pública nacional e internacional, así como después posteriormente sería el asesinato del periodista norteamericano, ¿no? Pero Pedro Joaquín impulsó y que le dio fuerza al sandinismo en sus áreas corrientes e incorporó grandes avenidas de participación de los grupos que se habían mantenido neutral frente al somocismo y se incorporó. Bueno, ella es la hija de ese matrimonio, casada también ella con lacayo, que murió en un accidente. Y ella, la familia Chamorro, es una de las familias más pudientes, de mayor prestigio en Nicaragua. Ella es periodista, además. Miembros de la calle atravesada. Entonces, esta detención, y fíjese cuándo la hace este caballero. La hace en el momento en que se estaba celebrando, porque esto no vino, la acción militar se dio ayer. Pero este proceso lo arranca un fiscal que de una forma a velocidad de rayo levanta un proceso falso de lavado de dinero. ¿Por qué el lavado de dinero? Porque el lavado de dinero es la forma que se utiliza ahora en el lawfare. Este es un lawfare a toda madre. Sí. ¿Para qué? Porque como no hay fianza para sacarla, para levantar la medida cautelar, entonces tú te quedas preso. Y
En los Estados Unidos se ha dado una información completa de cómo se usaron los fondos que se manejaron en esta fundación. Pero ¿cuál fue el error de ella, Cristiana, que alteró los nervios del señor? Métese con los chayos. No, decir que ella iba a correr. Ajá. Y entonces, ¿quién derrotó a Ortega en su... ¿Se acuerda de la invasión en Panamá? Sí, en marzo hubo un proceso en Nicaragua. En marzo hubo unas elecciones y ¿quién le ganó? Violeta Chamorro. Le ganó de aquí a Chile, por varias calles. Y él se sintió humillado. Y él no quiere que le pase esto con la hija. Porque si hay elecciones en Venezuela, en Nicaragua, libres, los Ortega pierden. No hay razón para que puedan ganar. Entonces la detienen y la inhabilitan políticamente en medio de estas reuniones. Entonces yo quiero levantarle esto porque la opinión pública de nuestro continente debe abrirse. Porque esto que ha hecho esto, el señor Ortega, es equivalente a lo que él hizo con las pensiones. ¿Usted se acuerda cuando él aumentó, disminuyó las pensiones, perdón, y se le armó el tamborito y comenzó a poner preso gente? Y desde ese momento, la dictadura nicaragüense ha atesado la presión, la represión, los organismos de seguridad. Usted va a ver las imágenes que se estaban dando ayer desde Nicaragua, clandestina, la policía interviniendo con los policías, tomando las fotos tradicionales que toman estos policías, todos los que son sapos. ¿No? Y el hecho ahora es que no solamente ha hecho más popular a Cristiana, sino la ha hecho internacional. Más de lo que ya era. Más de lo que Porque ya es. tanto ella como Carlos. Esto es una familia, de peso mundial. Entonces yo quiero, en primer lugar, condenar, y creo que lo hago en nombre de Fernando también, condenar esta actitud cobarde del señor Ortega. Porque no tiene ningún autonomía, esto no es justicia. Esto es el lawfare utilizado políticamente, para impedir la candidatura de una mujer que iba a derrotarlo. Y la inhabilita es para eso. ¿Cuándo son las elecciones en Nicaragua? Bueno, las elecciones en Nicaragua son el 7 de noviembre. ¿Y ahora quién va a correr? Sí. Pero esto no se ha acabado. Esto ahora está en desarrollo y quiero señalar nuestra posición con respecto a ese tema. Porque tener opinión no es dejar de ser objetivo. Sí. Nosotros le damos el hecho, pero nuestra opinión, que aquí se está violando los derechos constitucionales de esta ciudadana y se está vulnerando la democracia en medio de una reunión de los cancilleros centroamericanos de México y de República Dominicana en Costa Rica con el secretario de Estado de los Estados Unidos. Sí, eso es el eso porque usted vea que él importa un bledo. Simultáneo a que esto está ocurriendo. Preste la atención a esta cosa que está pasando en Salvador. Bukele dice y hace un juramento que solo se ve en las dictaduras. Hay un video en que los diputados de él juran que jamás permitirán que los partidos de oposición vuelvan al poder. ¿Eso qué quiere decir? O sea, voy a estar yo para siempre. Fíjese, así nacen los dictadores. Los iluminados, populistas, ¿no? Y aplaudiendo y juran. Ese es como yo, como diputado que se represento a la nación, a conglomerado que votó por mí, voy a someter mi pensamiento al juramento de alguien que está diciendo una tontería. Y está además planteando algo que es contra la ley y la Constitución. Que él diga que van a hacer lo posible en el marco de la democracia y el pluralismo. Pero es lo que no exista disidencia. No, es que aquí están muertos ustedes para adelante. Estos dos actos ocurrieron simultáneamente en Centroamérica. Eso es lo que está pasando en esa región. Pero además de eso, hay cosas que le quiero narrar en el mundo de carácter geopolítico. Ayer ocurrieron en Israel varias cosas. Primero se designó a Isaac Herzog, ex miembro del Partido Laborista, un gran y distinguido dirigente político e intelectual de Israel, como presidente del gobierno. Acuérdense que el presidente en Israel es un cargo es un jefe de Estado. Un jefe de Estado. Fue el rey de España. Sí, todos los países que tienen monarquía han podido
de figuración y tiene ciertas responsabilidades, pero el que manda en Y dura Israel 10 años su periodo. el primer ministro. Y él va a tomar posición el 7 de julio, que termina el periodo de Rabin, el actual presidente. Esa es la primera cosa que pasó ayer. La segunda cosa que pasó ayer, que a eso de las 4 de la tarde, hora de nosotros, probablemente las 10, 10 y media, hora de Israel, faltando pocos minutos, una hora y algo, medianoche. para la medianoche, que culminaba el tiempo que tenía Yair Lapid para informar si tenía o no los votos para convocar al Parlamento y escoger el nuevo primer ministro. Aparece él y le comunica al presidente Rabin que tiene los votos para llevar al Parlamento una propuesta de gobierno. Y ya, que no es él, es Bennett, y se produce en Israel uno de los fenómenos más curiosos que yo creo que ustedes le presten atención. En medio de la guerra que acaba de pasar, no la guerra, la escalada de la guerra, porque esta es una guerra permanente, impulsada por Netanyahu, creyendo que con esto él iba a concentrar más poder, se forma una coalición en Israel histórica entre la derecha extrema y un partido palestino-israelita, en una alianza inconcebible, con un solo objetivo: destronar a Benjamín Netanyahu. Pero la alianza es algo que se produce, en la cual por los primeros 2 años va a gobernar un partido de ultraderecha, que es el partido de Bennett. Este no es tampoco un pintado a la pared, fue ministro de defensa. Pero además jala a toda una gama de centro, del medio y de la izquierda. De la izquierda, vamos a decir, de los socialistas. La izquierda social, que son socialdemócratas. Socialdemócrata. Esta es la primera vez en la historia que produce un fenómeno. Ahora, está por verse ahora en el Parlamento, una vez que Rabin convoque el Parlamento. Si se mantienen esos votos, todo parece indicar que sí. Si no se mantienen, habrá que hacer nuevas elecciones. Pero esta es una coalición que se informó ayer. Entonces Israel enfrenta al señor Netanyahu su primer gran reto de los últimos 2 años. Un reto que lo puede poner en la oposición y probablemente en una situación desventajosa frente a los juicios que él lleva, que se llevan contra él y la justicia. Fíjense la diferencia, cómo funciona la democracia. El señor Netanyahu ha dicho de todo, pero no se le ha ocurrido decir que él va a cerrar el Parlamento. Esa es la diferencia entre la institucionalidad, que resiste todas estas cosas, y la falta de institucionalidad que usted ve en Nicaragua, en donde un dictadorcito se considera, este es peor que Somoza. Es un sistema político mixto, dice Carlos Salazar, que se llama esto, que ha ocurrido en Israel. Esta situación complicada, para que usted tenga las versiones y pueda hacer los análisis que quiera. Pero además de eso, yo les quiero recomendar, hoy aparece en La Estrella de Panamá, una información que produce la periodista Nubia Aparicio en una entrevista que ella le hace a Fernando Duque Jaramillo sobre Colombia. Se la recomiendo que la lea, 2 páginas, interesante entrevista, en donde él dice: Colombia no está en crisis por el paro. Ya viene en Es crisis. al revés. El paro existe por la crisis. Exacto. Es una entrevista de un hombre de Cali, caleño, Caleño, sí. que le expresa a la periodista en una excelente pieza de periodismo, que le recomiendo que se las lean. Porque ¿qué pasa en Colombia hoy? Si usted tiene los datos por ahí, nos puede decir qué está pasando en el COVID. Bueno, Colombia hoy amanece con 150.994 casos Al activos. alza. 89.808 fallecidos. Ayer tuvo 27.000 casos y 511 fallecidos. Al alza. Subió los 500, había subido una vez, por segunda vez Ya tiene más supera de los 500. 500. Y 27.000. Nosotros hemos pasado de 3.800 a 6.600, un incremento de casi 85%, perdón, desde mayo hasta hoy. En términos de posibilidad, claro, con números más bajos, 6.617 nosotros. Y fíjese al lado Costa Rica para que usted tenga los datos. Costa Rica hoy amanece con 73.792 casos activos. Y fíjese. Ayer 2.319 y 24 fallecidos. Esta es Colombia en la crisis sanitaria. Que además de eso, enfrenta una crisis fiscal. Por eso Duque,
quiso recargar una reforma fiscal. reforma fiscal en la clase media y en los asalariados que ya no aguantan más. 75% de los ingresos que él pretendía recoger ahí y que se fue, desapareció. Pero la crisis estaba planteada. Y por ahí hay gente diciendo que el enemigo número uno de Colombia es Maduro. Y Petro. Y Petro. No, Maduro puede tener algún nivel de influencia, sí, claro. Pero el problema fundamental en Colombia es la desigualdad, la marginación, la falta de participación política. Duque ayer reconoció, debía hablar con los jóvenes antes de esto. Pero no es un problema de hablar con los jóvenes. Es un problema de incluir al pueblo, a las fuerzas políticas del país, en la estructura de formar la nación ante una crisis institucional fuerte. Esos errores de Duque se mantuvieron ayer. En la cabeza de Duque está más Petro y Maduro. a resolverle el problema que piensa Uribe que resolver el problema de Colombia. Está en la mente de que con militarización va a resolver un problema de carácter político. Le digo a usted que los problemas políticos se resuelven políticamente. Y ayer no hubo acuerdos. Hoy hay una reunión, no le veo futuro a eso. Seguirá Colombia movilizando, habrá más gente muerta, habrá más COVID, desencantos, hasta que el sistema se quiebre. Y de hecho, el presidente Duque ya no es el que manda. Él es el que formalmente sale a decir las cosas. Y yo creo que Colombia se merece mejor suerte. Yo creo que el gobierno del presidente Duque debiera entender que él es el comandante, no los generales. Los generales están para hacer guerra. Le encanta. ¿Para qué estudiaron ellos? Sí. Para pelear, para hacer guerra. Este es el escenario ideal para los militares. Este no es el escenario ideal para los políticos. El escenario ideal para los políticos es la mesa de diálogo. Y la democracia es llegar a acuerdos. ¿Y qué significa consenso? Yo sé de una parte, tú sé de otra. Eso es el consenso, no hay más nada que eso. Entonces, no veo salidas en Colombia. Por lo menos por el momento. Lo que veo es un agravamiento de la crisis sanitaria y social. Pero por otro lado, como decía Fernando temprano, en Perú se dan elecciones este domingo, igual que en México. En México hay elecciones. Ayer secuestraron una candidata. Sí. No, Es decir, 34, ha sido un desastre. 34 candidatos han sido asesinados. Y 266 atentados. Y López Obrador ha abandonado las áreas que controla el narcotráfico. Y yo le quiero prestar atención a las áreas donde se mueve el narcotráfico en México. Allí el poder local va a quedar controlado por ellos. Él está cediéndole territorio a ellos, que posteriormente va a reclamarlos en otras áreas. Porque las elecciones importantes que usted le tiene que prestar en México se escogen 2.000 alcaldes este domingo. Pero además se escoge la senatura, los senadores, que deben o no reconfirmar el poder del señor López Obrador, que no tengo la menor duda que existe una gran probabilidad que él mejore y tenga mayor control sobre él con el Senado, pero no sobre el país, porque él ha cedido el territorio. Usted no ve a López Obrador hablando sobre el narcotráfico, nada. Ese problema no existe para él. Él se queda con el territorio donde él gobierna. Ahí en México hay dos gobiernos. Presten atención a esas elecciones, porque México es un importante socio de nuestra región, una de las economías más importantes. Y se va a ir a elecciones también en Perú, en donde ha arreciado. Los cierres de campaña son para este jueves, para mañana, hoy y mañana. Son los cierres. Fujimori ya cambió su sitio de campaña, ahora no sé cuál es. Van a haber cierres, pero ya el destino está atrasado. Solamente falta cortar los votos. Y Perú se enfrenta a un gran dilema. ¿Hacia dónde irá Perú? El populismo derecha o de izquierda. Cualquiera de los dos. Vamos a ver. La nostalgia de lo absoluto definieron el populismo. Me parece una definición tan genial. Nosotros lo vamos a mirar por ahí. Mientras se dio la reunión del canciller norteamericano, el secretario de Estado, Anthony Blinken, con los cancilleres centroamericanos, incluyendo a Ebrard de México y incluyendo el canciller de República Dominicana, en donde el punto central es la migración como desarrollo y el desarrollo de la región. Los acuerdos no han sido publicados ninguno todavía que yo conozca,
si no se lo hubieras compartido inmediatamente. En el plano de los Estados Unidos, lo que demuestra la presencia de Blinken en Costa Rica es la concepción que tienen ellos sobre Centroamérica. Centroamérica para ellos es un problema. Nosotros no somos un problema, nosotros somos un estado estratégico para ellos. Si lo sabemos o no lo sabemos, es inmaterial. Pero para ellos lo somos y nos tratan de ese nivel. Entonces, si usted se mueve a Estados Unidos, fíjese en el planteamiento que hizo el presidente Biden ayer. En los Estados Unidos la vacunación llegó a un punto en la que se está vacunando a una razón de 3 millones de personas por día. Ha caído prácticamente por debajo de 1 millón de vacunas. Todavía falta mucha gente por vacunar en los Estados Unidos y se están haciendo toda clase de promociones. Ayer salió el presidente Biden a incentivar, a proponer cosas nuevas, porque no encuentran a los que no se quieren vacunar. Y todavía a Estados Unidos le queda un porcentaje alto para llegar a inmunidad de rebaño. El canciller norteamericano en Centroamérica habló de 80 millones de vacunas que podrían distribuirse, y me imagino que nos ha prometido a Centroamérica y a Panamá para ser parte de esa distribución. Porque lo que hay el problema en el mundo ahora mismo, Fernando, estimados televidentes, es que no hay vacunas. No. Ese es el problema de Brasil. A pesar de que México y Argentina están produciendo vacunas, la velocidad con que pueden producir vacunas es muy lenta. No es la capacidad que tiene Estados Unidos o que tiene Inglaterra y Suiza para producir aquellas vacunas. O la India, que es el o país que tiene donde la India. más- Y la India la que está produciendo es para ellos. Es para ellos mismos. Bien. Entonces, en medio de esto, le cuento, ¿te recuerda cuando el equipo de Trump dejaron el gobierno? Dijeron que cuando Trump tuviera su página, ¿se acuerda que a Trump le quitaron Facebook y Twitter? Y él iba a hacer una red social. Y él iba a hacer una red social, una plataforma en la que la diferencia iba a ser eso. Hizo su plataforma y ayer la cerraron. ¿Y sabe por qué la cerraron? No la cerraron porque alguien dio la orden, la cerró Trump. ¿Sabe por qué? Porque no había tráfico, se estaban burlando. Y recuerda usted cuando ellos dijeron, cuando tengamos nuestra plataforma, otro gallo cantará. Bueno, no cantó ningún gallo. No quito lo de gallo porque lo de gallo es aquí. Sí. La teoría del gallo con ellos funciona cuando... Bueno, ahora le cuento un día de eso. No funcionó. Y entonces cerraron la plataforma hasta que venga otra circunstancia en que la puedan hacer. En el mundo en general, la controversia entre España y Marruecos, la situación de Israel, la reunión de Biden, Putin, que ha hecho que RTV, yo no sé si usted ve en RTV rusa, ha montado una campaña violenta contra la violación de los derechos de Estados Unidos. Mírela para que usted vea. Que expresa lo que va a ser esta cumbre. Una cumbre dura. Muy dura. Dura. Y la situación, China reporta un nuevo virus que se transmite por las aves. Información que les voy a dar completa mañana porque vi información fragmentada. A mí no me gusta compartir información fragmentada si no tengo los datos completos. A la vuelta, les quiero hablar sobre cómo está el COVID en Panamá y cómo hemos aumentado nosotros los casos positivos, cómo se ha incrementado. Estudie el informe de la OPS, que se publicó ayer, en donde la OPS es que es 62%, pero ahora mi cálculo es 82% porque yo incluyo hasta ayer. Y quiero hablarle sobre la vacuna, quiero hablarle sobre los intereses empresariales, cómo se trasladan los intereses empresariales a la lucha política y el error que cometen los empresarios al confundir la lucha empresarial con la lucha política. Y si tengo tiempo, arrancaré con la serie que puede ser de Netflix. El señor Roberto Meana y su papel en todo esto que ahora aparece por allí. ¿Aparece? Aparece por ahí, sí, está escribiendo en las redes y escribe y da órdenes, instrucciones y hace propuestas al margen de la ley. Él actuó al margen de la ley cuando era director de la Autoridad de los Servicios Públicos. Me pregunto, ustedes sabrán la verdadera historia de este caballero y todo lo que se hizo para impedir que usted tuviera un mejor precio de la tarifa eléctrica. Por eso que cuando hablo de los empresarios, deben tener cuidado. Los gremios cuando se meten a la política pierden, igual que los sindicatos. Cuando un sindicato hace lucha política, pierde. Los gremios tienen una función en la sociedad, que no es la política partidaria. Así es.
De eso y todo vamos a hablar ahora a la vuelta.